Esto es Me Vino a la Mente, un espacio donde reflexionamos esas ideas, preguntas y emociones que todos sentimos pero pocos decimos. Somos José Rodríguez y Francisco Solorio. Toda transformación empieza con una pregunta. Aquí empezamos juntos. ¿Estás listo? ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a su podcast Me Vino a la Mente. Yo soy Frank, estoy aquí con mi amigo José. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, Frank, grabando un capítulo más. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? También muy feliz, muy emocionado, porque en esta cuarta temporada, uno de nuestros invitados, que ya pasó a ser ya parte de la familia, por las veces que ha estado aquí con nosotros, por toda la información que nos ha compartido, pues creo que sería bueno que le demos el recibimiento que es, José. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, gracias. Yo también ya me siento parte de la familia y encantado de acompañarlos. Me siento muy cómodo aquí con ustedes. Qué gusto estar hoy con un tema nuevo. Y felicidades por la cuarta temporada. Muchas felicidades. Gracias. Un aplauso para David. Muy Qué gusto tenerte aquí. Para quienes no lo conozcan a David, pues ya hemos grabado algunos capítulos con él. El de mitos y tabúes de la sexualidad, que es el capítulo 22, y el de cómo educar a tus hijos en el ámbito de la sexualidad, el capítulo 21. Ahí lo van a poder conocer un poquito más. Sí, para ponernos en contexto rápido nada más, pues él es psicólogo, también es sexólogo. Y pues como dijo José, hay 2 episodios que nos aventamos aquí, una plática muy buena en la que van a poder conocer un poquito más de él y sobre todo pues toda la información que él nos trajo, pues el conocimiento que al final de cuentas es muy práctico y pues de uso del día a día. Gracias. Muy bien. Pues bueno, comencemos. Aquí, como escucharon, como vieron en el título de este capítulo, que dice, te amo, pero ¿somos compatibles? Y es que es un tema que poco se habla, porque pues muchos hablan del amor romántico, te amo, te quiero, quiero estar contigo para siempre, pero realmente poco nos ponemos a pensar en realmente podemos ser compatibles, realmente podemos vivir una vida a largo plazo, o sea, si es viable, porque hay ciertas parejas que a lo mejor pueden ser, que sí, a lo mejor tienen como cosas que son compatibles, pero hay otras que a lo mejor para largo plazo no puede funcionar. Y me gustaría partir con eso, David. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre el amor y la compatibilidad? ¿Qué se llevan? ¿Qué se diferencian? Pues mira, es que son 2 cosas que se complementan, creo yo. A mí desde que me invitaron y me mandaron la propuesta de este título me gustó mucho porque es algo con lo cual yo compagino y trabajamos mucho en terapia. Es esta parte de amor va de la mano de la compatibilidad, ¿no? Creo que como tú lo decías, desde esta perspectiva, en un amor romántico que nos han vendido, de repente creemos que 2 personas con que se quieran es suficiente. Con Exacto. Que yo te quiera y con que tú me quieras, es decir, con que haya amor podemos... Que vamos a vivir de amor. Básicamente, ¿no? Pero la verdad es que para que una relación funcione necesitamos más cosas. Necesitamos que seamos compatibles y como tú lo decías muy bien, es compatibilidad en muchos temas. Ser compatibles en valores, ser compatibles en proyecto de vida, ser compatibles en prioridades o perspectivas, ser compatibles sexualmente, o sea, hay muchas cosas en las que necesitamos ser compatibles más allá de solamente querernos. Entonces, creo que más que ser diferentes, son complementos. Se necesita el amor, que es un sentimiento de cuidado mutuo, un sentimiento de apoyo, y junto con el amor se necesita también la compatibilidad para que una relación funcione. ¿Por qué crees tú que a lo mejor cuando todos empezamos a lo mejor nuestra vida amorosa, no sé, a los 14, 15 años, ¿por qué crees que nos inculca mucho esta parte como de busca personas con las que te puedas identificar, busca personas con las que te puedas sentir tú mismo? ¿Por qué crees que no hay tanta esta parte y todos nos desembocamos así como de nomás a sentir bonito o a sentir el amor? Pues esto yo creo que tiene mucho que ver con el tema del amor romántico, ¿no? O sea, justamente, como de alguna manera tenemos muchos mitos arraigados. Por ejemplo, uno de los mitos más comunes es que los polos opuestos se atraen y que entonces tienes que buscar una pareja diferente a ti, va a funcionar mejor. O de repente hay otros mitos, de repente como que es que el amor todo lo puede, que es otro mito del amor romántico, que entonces dices, no, con que quieras a alguien es más que suficiente. Y este tipo de cosas pues hace que normalicemos ello.
pues obviamente cuando estamos empezando nuestra vida sentimental, pues no tenemos muchas experiencias, y creo que parte de esto se aprende con las experiencias, Claro. y por eso es que al inicio no somos conscientes, y no es hasta que nos damos cuenta que decíamos, no, pues a mi noviecita de los 14, 15 lo quería un montón, o nos queríamos mucho, pero no funcionó. Fue mi primer amor de mi vida, ¿verdad? Sí, y ya cuando decimos, a pesar de que había mucho amor, no funcionó, pues ya empezamos a ir se necesitan más cosas, y vamos aprendiendo, y nos vamos como Claro. construyendo. Sí, sí. Ujú. Por ejemplo, tú ahorita acabas de decir como ciertos tipos de compatibilidad. ¿Nos podrías, no sé, como desmenuzar qué conlleva o cuáles pueden ser ese tipo de compatibilidades y cómo se crean, cómo se mantienen? Sí, claro. Mira, hay como muchos factores a considerar y como muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y esto también se va descubriendo, ¿sí? Y son muchas cosas que se implican. A mí me gusta mucho usar un ejemplo, en terapia lo comparto mucho. Hago esta comparación hay unos juegos para niños que probablemente han visto donde hay como figuras, entonces el niño tiene que poner un cuadro con un cuadro, un triángulo con un triángulo. Digo, en psicología infantil los usamos por psicomotricidad y por Sí, claro. muchas cosas, Ujú. pero la verdad es que es un buen ejemplo porque yo les digo, las personas somos algo así, hay personas que somos triángulos, hay personas que somos cuadros, hay personas que somos círculos, y en el proceso tenemos que ir como experimentando, y en el proceso nos vamos dando cuenta de si somos o no compatibles. Es decir, cuando yo trato de entrar en un triángulo y veo que no entro, digo, no soy un triángulo, Sí, porque claro. no entré aquí, no funcionó. Y esto lo vamos conociendo con las experiencias. Por eso hablábamos ahorita de que en la adolescencia no nos conocemos y vamos como experimentando, como bueno, le calo aquí y luego resulta que no fue ahí, digo, Sí. pues no era esta figura, ¿no? Entonces vamos experimentando más cosas. El tema a veces, y es lo que yo comparto, digo, hay figuras que parece que sí. En esta idea del ejemplo de las figuras, si yo meto un círculo adentro de un cuadro, sí cabe. O sea, literalmente sí cabe. Y digo, sí quepo, sí fue aquí, pero realmente le falta algo o le sobra algo, porque las esquinas no van a ser compatibles, ¿no? Claro. Entonces, a veces nos confundimos porque decimos, sí soy compatible, porque sí cupe, pero algo faltó, hizo aquí como que se mueve mucho, como que sobra, es porque realmente no es la figura en la que yo tengo que estar. Y así es más o menos el proceso de encontrar pareja. Y entonces son diferentes aristas, es la parte de los valores, de los principios, del proyecto de vida, de la sexualidad. Cada arista es como diferente y hace que seamos figuras diferentes. Porque si recordamos nuestras clases como de geometría y de demás de la escuela, pues hay cuadriláteros muy diferentes. Hay cuadriláteros que son como rombos, hay cuadrados, hay rectángulos, y todos son cuadriláteros, pero cada uno tiene los aristas acomodados de maneras diferentes, y eso hace que sus figuras sean distintas. Y esta es la parte de lo que tú hablabas, entonces es la compatibilidad en valores, en principios y demás, pero hay quien los tiene como en formas diferentes, y eso hace que sean figuras diferentes. ¿Y tú consideras que, por ejemplo, valores, creencias, aptitudes, formas de ver la vida, todas tienen que encajar con lo que estoy buscando como pareja? ¿O puede tener 3 de una o 2 de 2? Mira, pues quizá lo ideal sería que todas empataran, ¿no? O sea, eso sería como el punto perfecto. No sé, no creo que existan parejas perfectas ni parejas ideales. A lo mejor ahí sí entra ya también un tema de decisiones y de poner como en perspectivas esta parte, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor podemos ser muy compatibles en proyectos de vida, por así decirlo, y tenemos cosas muy similares en valores, a lo mejor en formas de pensar, en creencias. A lo mejor en la cama, en lo sexual, no somos tan compatibles, ¿no? Y a eso pasa de repente, y llegan a terapia por esos motivos, ¿no? Porque entonces, ¿qué está pasando aquí? Pero al final de cuentas es un punto de decisiones. Tú decides qué le das más prioridades en tus decisiones. Y aún así, es buscar a alguien que tenga a lo mejor esta misma compatibilidad en esto, porque entonces a lo mejor para mí no es tan importante el tema de lo sexual, y yo puedo estar contigo aunque en lo sexual no compaginemos tanto, decido quedarme, pero a lo mejor también necesito que tú estés en la misma postura, porque si para ti sí es muy importante lo sexual, y para ti sí va a ser un motivo que va a seguir generando conflicto, entonces no vamos a funcionar, no somos tan compatibles de cualquier manera. Entonces difícilmente hallamos relaciones perfectas en las que compaginemos en todo, pero la idea sí es buscar a alguien con quien podamos compaginar en la mayoría de cosas para poder estar en sintonía, para que funcione a largo plazo, ¿no?
por ejemplo, ahí sería de tú elegir a qué le quieres poner más peso. Si, por ejemplo, tú quieres tener un estilo de vida a lo mejor más fitness, o a lo mejor quieres tener un estilo de vida de dormirte temprano, tienes que buscar bajo esas prioridades que tú quieres una pareja de ese estilo, o cómo sería la compatibilidad en ese modo. Tiene que ver con conocerte, ¿no? Tiene que ver justamente con tus prioridades en ese tema. Y es curioso, pues, porque hasta esto que tú mencionas, que es como estilo de vida, pues llega a ser un tema que puede llegar a ser conflictivo, ¿no? Sí, yo claro. he llegado a tener parejas en terapia por estos motivos, porque dicen, de repente me ha tocado, por ejemplo, parejas de personas que trabajan como coaches en gimnasios o así, que dicen, es que nunca come nada que no sea de la dieta, yo quiero salir a comer a un restaurante y no va, o nunca se desvela porque yo quiero salir, pero él tiene que dormirse súper temprano por temas de ejercicio y demás, y eso termina siendo un motivo de conflicto en las parejas. Entonces, por eso qué importante, pero eso tiene que ver con yo conocerme y decir, entonces, si para mí es muy importante el estilo de vida, por ejemplo, la parte de hacer ejercicio, comer bien, pues volvemos al tema, necesito buscar a alguien que comprenda eso, que esté a lo mejor en un mundo similar o que tenga una sintonía de pensamiento para que no termine generando un conflicto a largo plazo. Y todo eso también a base de las experiencias, porque a base de tú experimentando a lo mejor con la pareja o contigo mismo, te das cuenta de qué es lo que te agrada, como con el trato de la pareja, como con los estilos de vida con tu pareja, cómo te manejas tú con ella y también tú mismo, o sea, qué es lo que te gusta, qué es lo que te disgusta. Y en base a eso, pues, ir buscando. Sí. Digo, cada una de las experiencias nos va mostrando algo, nos va ayudando a conocernos. En esta analogía de las figuras, pues cada vez que que voy estando con alguien, pues voy descubriendo qué figura no soy, qué figura se parece un poquito más a mí, y a partir de ahí voy construyendo. Cada una de las experiencias nos enseña cosas que a veces sí queremos y cosas que a veces no queremos. Y todo se va construyendo. Inclusive también en qué estoy dispuesto a negociar, porque a veces... Perdón. A veces no me agrada, o no va conmigo. Esto sí va conmigo, pero a lo mejor de lo poquito en lo que raspamos es qué tan dispuesto estoy yo a aceptarlo, a tolerarlo. Por ejemplo, si a lo mejor no soy una persona que me guste correr y a mi pareja sí, a lo mejor no voy a correr, pero puedo sacrificar un poquito la alimentación. Y me puedo encajar un poquito más al ritmo de vida que él tiene. No al 100%, pero puedo negociar algo así, ¿no? Claro. Ahí sí, la comunicación es muy importante, ¿no? Y de repente a veces por eso la terapia puede llegar a ser muy funcional, porque nos ayuda a encontrar estos puntos de negociación de, ok, puedo ceder en algunas cosas, pero sí comprendo que todos tenemos cosas que podemos negociar y cosas que no vamos a negociar, y eso es importante tenerlo claro, ¿no? Que no estoy dispuesto o dispuesta a negociar en una relación. Claro. Y, por ejemplo, David, ahorita lo tocamos al inicio, que lo que hablamos de los polos opuestos, ¿no? De que del tabú de que si somos diferentes nos atraemos. Hay muchas personas, inclusive no nomás ahorita que lo mencionamos en la adolescencia, sino ya en una vida adulta avanzada, que todavía tienen esta creencia. ¿Por qué consideras tú que sería bueno como erradicar o confrontar este tipo de pensamientos? Pues con la idea de construir relaciones más sanas, a lo mejor en todo esto, ¿no? Creo que es importante como ver este tema. Sí concuerdo en que todavía hay personas que lo siguen creyendo y personas que siguen siguiendo que continúan siguiendo estas ideas. Pero pues es una cuestión para poder construir relaciones sanas tenemos que ir madurando en esta parte. Yo aquí aclararía que yo pienso que son cosas diferentes, o sea, hay cosas en las que sí podemos ser opuestos, o sea, está bien, si a mí me gusta el rock y a ti te gusta el reggaetón, a lo mejor puede que funcione, sí, pero claro, tiene que ver con que tengamos a lo mejor un proyecto de vida similar, o sea, que tengamos una perspectiva futuro parecida, y sí, a lo mejor nos gusta música diferente, o a lo mejor nos gusta cine diferente, pero comida diferente, o comidas diferentes, y hasta puede ser enriquecedor. Tiene también mucho que ver con la disposición que tengamos. A lo mejor a mí no me gusta tanto el rock, pero te puedo acompañar. O a mí no me gusta ver ese tipo de películas, pero vamos juntos. Pero esas son cosas que pueden ser negociables. Claro. Sin embargo, hay otras cosas más profundas, como proyecto de vida, como valores, como creencias, en las que sí necesitamos ser congruentes, compatibles con la otra persona, para que pueda funcionar realmente, porque si no, termina por ser pues una relación que no va a funcionar. Por eso es importante que hablemos de estos temas para
para no seguir estando en relaciones donde de repente nos seguimos forzando y forzando o seguimos como estirando demasiado la liga porque creo que sí va a funcionar, porque creo que lo quiero mucho o porque creo que la quiero mucho y nos quedamos lastimándonos y lastimando a veces también a otra persona Sí, que claro. queremos por no saber decir es que somos muy diferentes, lo que tú quieres y lo que yo quiero es muy distinto y por eso no nos vamos a funcionar. Claro. Ujú. Y hablando, por ejemplo, de lo que mencionabas de estarnos forzando, ¿tú crees que la compatibilidad se puede construir de cierta manera? O sea, como un poquito, si es algo de lo que no estés tan dispuesto, pero a lo mejor en el camino de que estás, a lo mejor como tú dices, pues te acompaño al concierto, te acompaño a la película, vamos a probar esa comida que tanto te gusta. ¿Puede haber este proceso de construir esa compatibilidad de que al final termine gustándome? O Y a mí me consideras? gustaría agregar algo de ahí, porque hay muchas veces que a lo mejor por mi afán de encajar con otra persona, me pierdo a mí mismo. Dejo de ser yo, dejo de hacer lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque quiero ser lo más similar a mi pareja. Claro. Yo creo que hay cosas que sí se pueden construir y lo decíamos hace rato, ¿no? El ir en cada una de mis parejas me va ayudando a conocerme mejor y a lo mejor yo nunca me había dado cuenta que me gusta mucho el sushi hasta que contigo probé el sushi y dije, oye, está rico y ya me gusta, ¿no? Y Sí, me voy claro. conociendo mejor. Sí, claro que hay cosas en las que vale la pena como negociar en este proceso y se puede llegar a estos puntos de acuerdo y nos sirve para mejorar como personas, pero sí concuerdo mucho con lo que tú decías en que tampoco se trata de perdernos y que también hay cosas que difícilmente son negociables. Pongo sobre todo, o sea, cuando hablamos de comida, de música, de cine, pues podemos hacer ciertas negociaciones, ¿no? Pero por otro lado, imagínate, por ejemplo, el tema de ser padres. ¿Qué pasa si yo quiero ser papá y tú no quieres ser mamá? Claro. O viceversa. Entonces, ese va a ser un tema complicado. ¿Qué pasa con temas de lugares de vivienda? ¿Qué tal que yo quiero vivir en una ciudad y tú quieres vivir en una ciudad muy diferente? O sea, a final de cuentas, esas son cosas en las que podemos a lo mejor ceder, pero es complicado porque eventualmente creo que llega un punto donde dices, es que yo sí quería ser papá, es que yo sí quería vivir en tal ciudad, es que yo dejé mi trabajo porque tú querías venirte a esta otra ciudad, porque y son cosas que luego sí salen a la luz. Entonces hay temas más profundos que yo creo que difícilmente se pueden construir. Comida, gustos, hábitos, a veces hasta estar en pareja nos ayuda a mejorarnos, a crecer más, pero cuando hablamos de proyectos de vida, cuando hablamos de creencias, de valores, difícilmente los podemos cambiar. sí, porque al final de cuentas lo vas a estar acarreando toda tu vida y pasan los años y llega el punto en donde ya no puedes aguantar y pues terminas por, pues, digamos, echarle la culpa a tu pareja porque pues realmente pues fue una decisión tuya, pero sí es como de, oye, pues por ti dejé de hacer o no hice X o Y motivo. Y de hecho una pregunta que se me acabó de ocurrir, ¿tú crees que también la compatibilidad puede evolucionar a tal punto de que algo que era compatible termine siendo incompatible? Por ejemplo, no sé, vámonos con algo, yo sí quería ser padre. No, ya. Ahí está. Perdonen chicos, tuvimos un pequeño Fallas técnicas. fallas técnicas por ahí, error en producción, pero ya se arregló todo. David, una idea que me surgió y esa base sobre la compatibilidad y cómo va evolucionando a través del tiempo. Es decir, si por ejemplo alguien que en un principio quiere ser papá y ya después pasa el tiempo, a lo mejor vivió ciertas experiencias, a lo mejor algún cierto trauma por una situación específica y resulta que después ya no quiere ser padre. Entonces ahí ¿es viable, no es viable? O sea, ¿se puede mantener, se puede comunicar con la pareja o ahí a qué procedería? Pues claro que podemos cambiar, o sea, partimos de la idea que somos seres que podemos cambiar y evolucionamos. Yo creo que aquí hay muchos factores que pueden intervenir y que también se terminan negociando, planeando, porque creo que debe haber como una buena comunicación. Por ejemplo, puede haber algún motivo o alguna razón del por qué ahora ya no quiere ser padre y quizá eso es algo que se puede platicar y quizá el que ya no quiero ser padre tiene que ver con esta experiencia y la podemos hablar y a lo mejor es una experiencia traumática que podemos renegociar y poder llegar a algún acuerdo, a alguna negociación, o incluso también a veces son cosas que no dependen de nosotros. Hablando por ejemplo de la paternidad, por ejemplo, ¿qué pasa si en el proceso descubrimos que alguno de los dos no puede ser padre? Que a lo mejor al inicio no lo sabíamos, Claro. y lo descubrimos en el proceso y entonces claro que eso nos lleva a replantearnos
y ver qué tanto podemos renegociar todo esto. Y hay parejas que buscan algunas alternativas y dicen, bueno, podemos buscar otras formas o incluso podemos acceder a no ser padres porque ya hay otros temas en ese punto. Pero habrá veces en las que se valdrá decir, no, para mí sí es muy importante ser padre o para mí sí es muy importante ser madre y si no se puede no lo voy a hacer. Entonces, pues puede llegar, sí hay una negociación, sí sabemos que somos seres que cambiamos, pero pues eso también puede también depender de cada una de las parejas. De qué tan flexibles son, de qué tanta accesibilidad tienen para readaptar el plan de vida o los pensamientos, las ideas, los propósitos que teníamos como pareja. Incluso a lo mejor de qué tantas fortalezas tiene la pareja en otras áreas, ¿no? A lo mejor si tenemos muchas otras fortalezas o somos compatibles en muchos otros temas, hay cosas que sí podemos llegar a negociar. Que nos podrían sostener. Claro, hace un balance, hace un equilibrio, ¿no? Si de por sí estamos muy frágiles en otros temas y de repente surge este tema también, pues a veces es lo que termina tronando una relación que a veces ya venía un poco tronada desde antes y estos temas solo termina por fracturar lo que ya estaba dañado. Sí. Muy bien. Y David, creo que sería muy importante tocar un tema, lo hemos tocado así como por encimita a lo largo del episodio, pero creo que pues obviamente teniéndote aquí como especialista en sexualidad humana, sí me gustaría como indagar un poquito, que nos platiques de realmente la importancia de la compatibilidad sexual en un mundo, como lo hemos platicado en los otros episodios contigo, que pues, obviamente el tema de la sexualidad es muy importante desde pequeños hasta la vida adulta. Ya en una vida adulta en la que tiene que ver pues la sexualidad como unión en la pareja, qué tan importante, qué tanto hay que buscar esa compatibilidad. Claro, complicado, ¿no? Partimos de que este es uno de los elementos que diferencia una relación de pareja de algunas otras, ¿no? O sea, a veces puedo tener una buena confianza, intimidad con amistades, con pareja, pero la parte del vínculo sexual o la parte pasional es algo que generalmente tenemos más exclusivamente en la pareja, ¿no? Es como de estos vínculos, entonces le da una importancia a ello, ¿no? Yo creo que aquí, cuando hablamos de compatibilidad sexual, partimos de la idea de entender que a todos nos pueden gustar cosas diferentes. Y creo que aquí uno de los temas que más influye, y si mal no recuerdo, hasta lo platicamos un poco en el de mitos y tabúes, que tiene que ver con un tema como de un pensamiento mágico en la sexualidad. Es decir, yo asumo que a mi pareja le gusta lo mismo que a mí me gusta. Claro. Yo asumo que a todos nos gusta lo mismo, que tiene que ver con cómo de repente en los medios de comunicación vemos que las parejas no hablan de sexo, nomás un día ya están en la cama y ya les gustó y ya sabe dónde la tienes que besar, dónde lo tienes que tocar, y esto creo que hace que entonces eventualmente nos quedemos con esta idea de mi pareja tiene que adivinar o tiene que saber en automático lo que me gusta. Claro. Entonces, lo que yo a veces veo mucho en terapia es que lo que le llamamos incompatibilidad sexual es más bien a veces falta de comunicación sexual. No nos atrevemos a decir esto a mí me gusta o esto a mí no me gusta por los mitos, por los tabúes, por toda como los prejuicios que traemos cargando, que de repente prefiero no decir nada y entonces decimos no somos compatibles, y muchas veces sí, o sea, a lo mejor sí hay cosas muy diferentes y hay gustos muy distintos en la sexualidad, pero también muchas ocasiones es nada más no nos conocemos y nunca te he dicho cómo quiero que me toques o cómo quiero que me beses, y no es que seamos incompatibles, es que nos está haciendo falta comunicación. Y igual a lo mejor aplicando como lo que ya estamos hablando, a lo mejor antes sí me gustaba esto, pero con el paso del tiempo a lo mejor esta práctica o este hábito sexual ya cambió para mí, ya no es en esta fuerza o con esta intensidad, ya cambió a otra parte que tendría a lo mejor que ir con la mano de que vamos envejeciendo. Sí, y que vamos descubriéndonos también en la sexualidad y que hay cosas que a lo mejor en las cuales podemos crecer juntos, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que podemos probar en pareja que no habíamos probado anteriormente y que pueden ser enriquecedoras y decir, oye, me gusta, y nos vamos conociendo y vamos ampliando nuestro repertorio sexual, y eso está padre, ¿no? Pero de nuevo va muy de la mano de la comunicación sexual, que es un tema que nos cuesta mucho, aún en parejas nos cuesta mucho el decir esto no me gusta, esto sí, es muy complicado todavía. Sí, sigue viéndose ahora sí como lo hablamos, como un tabú de esto no se habla mucho en pareja, o si lo hablo cómo voy a quedar parado, porque en otros episodios lo platicamos, me ha tocado con personas también que se acercan conmigo a preguntarme, oye, ¿sabes que la estoy pasando mal con mi pareja? Oye, ¿por qué no lo hablas?
¿cómo le voy a decir esto a mi pareja? ¿O cómo le voy a pedir esto? ¿Qué va a pensar de mí? Ajá. Entonces, pues eso va generando como este distanciamiento que va perdiendo la compatibilidad. Claro, y nos quedamos con la idea de que no, pues es que le tiene que gustar lo mismo, a todos nos gusta lo mismo, ¿no? En teoría, Sí, o sí. así pensamos muchas ocasiones, y luego somos muy simplistas en la parte de la sexualidad y decimos, pues no, pues sexo es nada más penetración, por ejemplo, y entonces pues ya, y no nos vemos, a lo mejor le gustan otras cosas aparte de esto y otras claro. posturas y otras cosas, y nos quedamos como muy en lo simple. Entonces ahí yo creo que la compatibilidad sexual no es un tema de que se construya, más sí es un tema de que se descubre con la comunicación, y Claro. para eso se necesita mucha confianza, mucho diálogo. Claro. Totalmente se necesita esa apertura. Y David, antes de cerrar, me gustaría tocar un último tema, que es, hablamos sobre la compatibilidad pues a grandes rasgos, o sea, de todo, pero ¿qué pasa con aquella compatibilidad que es como, que parece como tonto, simple, que está como muy por debajo del agua, o sea, que puedes decir a lo mejor algo muy pequeño, pero realmente que puede ser muy grande para la pareja y pues puede ser, ahora sí que la raíz de muchísimos conflictos? ¿Qué te ha tocado en tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto? Ay, pues es curioso, pero hay cosas que parecieran muy simples, pero terminan por ser muy importantes, como por ejemplo el aseo, por así decirlo. Son temas que yo con parejas he trabajado 2, 3, 4 sesiones completas en hacer acuerdos respecto a aseo, a quién hace la limpieza, quién lava la ropa, cómo se debe de lavar la ropa. Qué fabuloso Porque van a utilizar. qué tipos de detergentes van a usar, y de repente hay quien tiene rituales muy específicos de, oye, yo lavo la ropa así, separo de esta manera, y hay quien es como diferente. Entonces son cosas que parecieran tontas, pero que se vuelven muy importantes al momento de ya convivir con alguien más tiempo, ¿saben? Se vuelven muy importantes cuando ya es una convivencia diaria, porque entonces tú ya es todos los días, semana con semana, meses, años completos, y sí terminan por ser. Entonces pareciera cosas que no son tan importantes, y luego llegan hacia terapia y dicen, es que peleamos por cosas muy tontas, ¿no? Como el aseo, cosas, pues es que no son tontas, porque como es cotidiano, como es diario, como es constante, termina por ser un tema de que sí genera un conflicto. Entonces ese tipo de situaciones, hasta dónde dejas la ropa, cómo organizas, que cada uno tenemos nuestra manera de hacer las cosas, Cómo se prepara la comida. claro, qué cosas cocinar y no. Entonces esa parte sí. El otro día había un TikTok que decía, que se me hizo curioso porque decía, no sabía que había una forma correcta de trapear hasta que me casé. Entonces sí, esto pasa, ¿no? O sea, hasta que te casas, sea, como que lo que yo estaba haciendo estaba mal, ¿no? O qué pasó ahí, y luego eso queda, ¿no? Entonces para eso también nos sirve mucho la comunicación, y pues hacer una delimitación muy clara de actividades funciona bastante bien. Totalmente. De hecho, como tú lo has dicho, sigue siendo muy importante, porque a lo mejor una incompatibilidad grande, o sea, pues lo podemos marcar como, no sé, incompatibilidad sexual, pero muchas incompatibilidades a lo largo de los días de cómo se debe de trapear, al final hace una incompatibilidad grande, porque Van aumentando las tensiones en pareja. sí, Claro. como va pasando los días, como va pasando pues toda esta tensión, como bien lo decías, pues a final de cuentas sí termina por ser un conflicto grande. Sí, y que luego de repente le restaríamos a lo mejor importancia, y no le, o sea, a lo mejor si tú me dices, yo no quiero ser papá y tú sí, pues decimos, no vamos a funcionar, o sea, eso pensamos si es muy importante, pero decimos, oye, yo trapeo así, tú trapeas así, decimos como que eso parece muy tonto, pero la verdad es que no, y es que cambiar hábitos es bien complicado, o sea, Claro. pareciera tan simple como, pues trapea distinto, ¿no? Pero llega esta parte de entonces, ¿por qué yo voy a cambiar o tú vas a cambiar? ¿O cuál de los dos va a hacer las cosas diferentes? O, Sí. ¿O cuál se va a someter? Como Sí, en sí. esa parte de someter o llegar a una negociación, y son cosas que sí, lo dijiste súper bien, muchas como incompatibilidades simples en el cotidiano, en el día, terminan por volverse una incompatibilidad grande a largo plazo, y termina a ser un motivo que puede llegar incluso a fracturar una relación de pareja. Sí, Totalmente. entonces, pues ya escucharon. Empiecen a trapear como les diga la señora. Ahórrense las quejas. Algo que, perdón, no, sonará muy tonto, pero, o sea, yo en terapia lo he hecho, y sentarse y de, a ver, vamos a trapear tal y tal y tal día, y vamos a barrer tal y tal día y tal día, y tú vas a lavar el baño este día, y yo lo voy a lavar este baño, o sea, cosas tan obvias, y hacer hasta una delimitación de, oye, trapear implica ir a tal y tal área, y hay que cuidar esto. O sea, a mí me ha tomado 3, 4 sesiones de pareja sentarlos a las parejas, y sentarme yo con ellos y hacer la lista así súper específica de qué
implica, y sí funciona, no es hacer lo que dice tu esposa o tu esposo, pero sí ayuda mucho el sentarnos y platicar estos temas, para no quedarnos nada más como en el, es que nunca haces nada, busquemos soluciones, ¿no? Busquemos acuerdos. Sí, totalmente. A partir de la comunicación. Claro. Sí, pues bien, estamos llegando ya al final de este episodio, se alargó un poquito, pero pues información muy buena, información que ya ahorita tocándolo pues tiene que ver completamente con la convivencia, con la comunicación, y pues lograr que si nuestra compatibilidad se ve como en este momento fragmentada, pues se pueda fortalecer, identificar también si realmente la pareja con la que estoy la amo, pero nada más hasta ahí y no hay más. O sea, es mucha información que de muy útil. A mi punto de vista es muy útil. Bastante utilidad. Sí. Entonces, pues pasamos a las conclusiones. Esto fue Me vino a la mente. Pues bueno, chicos, estamos llegando a la recta final. Francisco, ¿qué te quedas el día de hoy? Pues primero que nada agradecerte, David, otra vez tu participación, siempre muy buena, de mucha calidad, de mucho aprendizaje. Entonces la verdad que es un gustazo tenerte aquí participando con nosotros. Me llevo pues una palabra clave que dijo David, es la comunicación. Saber comunicar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy necesitando y qué es lo que quiero de la vida. Y en base a eso, pues a lo mejor en base a las experiencias, prestar atención a qué es lo que me quiero llevar hacia adelante, cómo quiero formar mi futuro, con qué tipo de persona quiero caminar mi futuro, ya sea si tenemos la idea de hasta la vejez, pues enfocarnos un poquito en sí tener una persona que vaya de la mano con eso, como tú lo dijiste, en principios, en valores, en formas de ver la vida, en planes, en metas, y eso, o sea, tratar primero desde uno mismo, autoconocernos, saber quién soy, a dónde voy, y de ahí pues encontrar un buen acompañante. ¿Y tú, bro? ¿Qué te llevas? Pues realmente complementando un poquito tu idea, porque pues sí es básicamente la comunicación, el autoconocimiento, y básicamente es generar esos contrastes, o sea, conociéndote un poquito, viendo qué sí, qué no, o sea, qué te gusta, qué no te gusta, y a partir de eso pues también, como tú bien lo mencionabas, pues a través de la comunicación. Y también de esta manera no solamente hablarlo con tu pareja, sino también es cómo lo vas a decir, de qué manera, porque también no es como de se lo digo y ya, sino es cómo se lo puedo decir también como para que no salga afectada la relación, no se pueda fracturar, porque pues también recordemos que es una persona, entonces también debe de haber maneras para tratar a esa persona. Ahora sí, como dicen, en el pedir está el dar. Totalmente. Tal cual. Pues, ¿y tú, David? ¿Qué nos dejas de conclusiones finales? No, está creo que muy claro, creo que tocan puntos muy importantes. Yo desde el inicio lo dije y creo que es como tema central. Primero darnos cuenta que el amor no es suficiente para que una relación funcione, contrario a lo que creemos. O sea, querer a alguien no significa que la relación vaya a funcionar, porque necesitamos muchas otras cosas. Necesitamos compatibilidad, necesitamos comunicación, necesitamos muchas cosas para que se dé. Entonces creo que esa es la parte más importante a rescatar. Y como ustedes lo decían, que eso me gustó mucho, es para poder entonces ser compatible con alguien, primero tengo que conocerme yo, porque entonces si yo no sé qué quiero yo, si yo no sé cuáles son mis metas, mis valores, mi proyecto de vida, difícilmente voy a entonces encontrar a alguien compatible. Y lo mencionaste tú hace rato, me pierdo en el proceso, porque entonces lo que hago es simplemente acoplarme a cada una de las parejas que tengo, porque quiero ser igual o porque tú me dices que eso te gusta y pues a mí también me va a gustar, pero eso es una parte de no conocerme a mí y de no tener como una seguridad en mi persona. Claro. Y qué bueno que lo dijeron ustedes, hay que ser primero conocernos a nosotros para luego podernos comunicar. Y sí, la forma es muy importante, y ya si no saben cómo o no encuentran la manera, pues vayan a terapia. Aprovechamos para el golazo aquí y ya a terapia, busquen un psicólogo y ya que les dé un acompañamiento y que les enseñe, les muestre las formas adecuadas de cómo expresar lo que tienen que decir. Guiño, guiño, David. Pues bien, David, para las personas que, ahora sí, metiendo otro golazo, para las personas que les interesa, que te ven, que quisieran acercarse, ¿cómo te podemos encontrar? Sexólogo David Aceves, estoy en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram, hasta TikTok me encuentran, entonces ahí Sexólogo David Aceves, y ahí me pueden mandar mensajito y ahí están todos mis datos de contacto por si les interesa.
Excelente. ¿Atiendes local y también por línea? Sí, yo estoy en Tepa, pero trabajo también por vía online, entonces también atiendo de todo México y fíjate que internacionales no tanto porque luego está medio raro lo de los pagos, está como muy extraño, pero por ahí escriban. Pero todo puede ser posible. Todo puede ser posible. De que se puede, se puede. Pues bueno, chicos, estamos llegando al final de este capítulo. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos ahí en Facebook, Instagram, Twitter, X. También estamos en TikTok. Y déjenos también un mensajito de cualquier tema que se les vino a la mente o algún comentario. Estamos muy activos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Entonces ahí para que se echen también una vueltita a nuestros otros capítulos que tenemos con David Aceves. También tenemos otras temporadas, entonces por ahí algo les puede interesar. Hay mucha información que puede ser de su agrado y como siempre, si este podcast les gustó, compártanlo con sus amigos. Hay alguna persona que todos conocemos que le puede servir la información y pues no dejen pasar esta oportunidad. Esto fue Me Vino a la Mente. Chau, 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 chau.